Buenas tardes. Busque usted la palabra del Señor en este día en el libro de San Marcos capítulo 21 y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogó mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía el flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Versículo 38. Vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Esta es la lectura de la palabra, que el Señor nos dé revelación de su palabra. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé dirección en esta su palabra. Padre bueno, Señor eterno, gracias le damos, Señor mi Dios, su palabra ha sido leída. Le pedimos, Señor mi Dios, que su palabra pueda ser de bendición, Señor mío, para cada vida, para cada corazón, para todo aquel que la escuche en este día. Sea usted, Señor mi Dios, obrando, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Le pido, Señor mi Dios, que sea usted bendiciendo esta palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra en esta tarde que hemos encontrado habla acerca de la necesidad de un hombre cuando ya no había nada más que hacer, ¿cierto? Porque cuando Jairo, principal de la sinagoga, un hombre importante, un hombre que tenía recursos, por lo tanto tenía acceso también a lo que era la salud en ese tiempo, pero más cuando él recurre a Jesús, seguramente ya no había nada que hacer, ya no había ninguna cosa que pudiera él realizar dentro de lo que como hombre podía hacer, ¿cierto? Buscar la salud en, en aquel doctor que podía sanar a su hija. Pues dice la palabra de Dios que la niña padecía, la niña estaba, pues dice que la niña estaba agonizando, y entonces dice que no le quedó otra cosa a Jairo que ir a los pies de Jesús y arrodillarse ante él, ¿cierto? Y pedirle por su hija. Pero no era que él no tuviese fe, sino que por el contrario, él tenía fe de que Jesús podía hacer la salvación de ella, y con eso venía también la sanidad. Quizás ya había visto, ¿cierto?, cómo los demás contaban acerca de que Jesús sanaba, ¿cuánto se llama? Podía sacar espíritus, ¿cierto?, endemoniados, podía dar vista al ciego, podía levantar al paralítico, sanar al leproso, ¿cierto? Entonces dijo seguramente, ¿por qué no va a poder sanar y levantar a mi hija?, ¿cierto? Entonces dice que eh, Jairo fue a la presencia de Jesús y postrado a sus pies le pide que por favor vaya y ponga las manos sobre su hija, y su hija va a ser sana. Entonces cuando va de camino, ¿cierto?, a la casa de Jairo, dice que se encuentra con otra mujer que padecía un flujo de sangre, y que ella también había gastado todo lo que tenía en doctores, más no había conseguido nada, sino que cada día estaba peor, ¿cierto? Entonces aquí cuando nosotros vemos este contraste que se hace, ¿cierto? Ella padecía hace 12 años esa enfermedad, y la hija de Jairo, que estaba, ¿cierto?, a punto de morir, tenía también 12 años. Y podemos nosotros ver que ninguno de los dos tenía ya más ninguna oportunidad, ninguna de las dos tenía alguna esperanza, ¿cierto?, dentro de lo que el hombre podía hacer, pues las dos habían agotado ya todos los medios, más había una cosa en común que tenían las dos, que a las dos le iba a salir Jesús en el camino. Y así encontramos que esta mujer, ¿cierto?, que padecía del flujo de sangre, al encontrarse con Jesús,
pudo recibir la sanidad que ella tanto anhelaba, aquella que quizás había gastado todo, cuanto tenía, todo, dice que todo lo había gastado en doctores, más nadie había podido hacer nada por ella. Pero al llegar a Jesús no necesitó nada de eso, nada de lo que había ocupado, nada de lo que había gastado, pues Jesús le sanó en forma gratuita. Pero ella tuvo que hacer un esfuerzo, dice, a pesar de que, si usted se imagina que había padecido un flujo de sangre, había perdido sangre por 12 años, entonces quiere decir que ella estaba totalmente debilitada. Y dice que a Jesús lo acompañaba una gran multitud. Y cuando ella se abre camino, ¿cierto?, para poder llegar a Jesús y tocar su manto, quiere decir que tuvo que hacer un gran esfuerzo en lo físico, pues ella ya no tenía la misma fuerza que tenía una persona normal. Imagínese usted que ella había padecido por 12 años de pérdida de sangre. El cuerpo se debilita, el cuerpo ya no tiene las mismas fuerzas, había perdido, ¿cierto?, gran cantidad quizás de su musculatura natural, y debe haber estado muy mal traer a aquella mujer, pero aún así pudo abrirse paso entre la multitud hasta llegar al manto, hasta llegar a la presencia de Jesús y poder tocarlo. Ella decía en su mente, en su corazón, si tan solo lo tocara yo seré sana y seré salva, ¿cierto? Entonces ella lo pudo hacer porque confió en que podía llegar, ¿cierto?, en que la sanidad podía llegar a su vida si tan solo tocara, si tan solo pudiese eh, acercarse al Maestro, ¿cierto?, a Jesucristo. Y Jesucristo se da cuenta de esto cuando ella lo toca, ¿cierto?, a pesar de que había una gran multitud que dice que le apretaba, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no era solamente ella que le tocó en ese día, sino que quizás muchos lo tocaron, pero ninguno obtuvo el resultado que tuvo esta mujer, ¿cierto? La mujer que padecía el flujo de sangre, porque no da su nombre, pero ninguno pudo conseguir lo que ella consiguió, ¿cierto? A pesar de que varios le tocaban y le apretaban, ¿cierto? Por esto de la multitud que iba atrás de él, por los milagros que hacía, ¿cierto?, por la alimentación de los panes y los peces. Entonces Jesús, a pesar de eso, sintió, dice que salió del poder de él, y pregunta quién había sido. Más la mujer, por temor, no lo dijo al tiro, sino que después ella confesó lo que había sucedido. Entonces dice en el versículo 30, ¿cierto?, a pesar de que no lo hemos leído, pero para poder entender lo que estaba pasando en el corazón de esta mujer, dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volvióse a la multitud y dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. Entonces podemos ver que Jesús le dice: queda salva de tu azote, pero ella ya había sido sanada, ¿cierto? Quiere decir que Jesús selló aquello que ya había sucedido y ya no iba a volver esa enfermedad a hacer estragos, ¿cierto?, en esta mujer, y esta mujer se pudo ir no solamente sana a su hogar, sino también perdonada, porque Jesús lo que hacía, le decía: tus pecados primero, tus pecados son perdonados, y luego le sanaba. ¿Por qué? Porque lo importante para Jesús no era tanto el sanar a la gente físicamente, sino que era sanarla espiritualmente, sanar su alma, sanar, ofrecerle la salvación, la vida eterna. Y eso es lo que hace hasta el día de hoy. Entonces, quizás, pero nosotros hasta el día de hoy seguimos buscando lo mismo, seguimos buscando la sanidad de nuestro cuerpo, seguimos buscando la parte económica, seguimos buscando aquello que podemos ver y dejamos de lado aquello que no vemos, aquello que tiene que ver con la salvación, con acercarse de verdad a Jesucristo, ¿cierto?, como Señor y Salvador, y no como aquel que puede resolver, ¿cierto?, nuestra situación momentánea en esta tierra, ¿cierto? Normalmente le buscamos para resolver nuestros problemas, para resolver quizás una enfermedad, para resolver quizás una situación económica, para resolver quizás un conflicto personal, pero ¿cuántas veces le buscamos para poder saber que tenemos salvación y vida eterna, para que Él nos diga: tus pecados te son perdonados, para que Él nos diga: tú has sido renovado, tú tienes una vida nueva, ¿cierto? Es pocas veces lo que lo hacemos para buscarle de esa manera. Normalmente lo hace la persona cuando ya está a punto de partir del escenario de esta tierra, y entonces sabe que ya no va a poder luchar más por lo que esta vida ofrece o por lo que este mundo ofrece,
sino que ahí realmente nos damos cuenta de que lo que estamos perdiendo es nuestra alma, es nuestra hálito de vida, ¿cierto? Y ya no habiendo hálito de vida no hay nada que podamos hacer. Entonces, cuando él está terminando, ¿cierto? Esta conversación que tuvo con la mujer del flujo de sangre, llegan de la casa de Jairo para avisarle que la hija de Jairo había fallecido. Mas Jesús no le importó esto, ¿cierto? Sino que dice algo distinto a lo que quizás Jairo mismo podía haber esperado. Dice, mientras él hablaba, vinieron de la casa, versículo 35, de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Cierto? Entonces quizás mientras sucedía todo esto con la mujer del flujo de sangre, ¿cierto? Aquella mujer que había estado 12 años esperando para poder ser sana, que había gastado toda su economía y que había ido a muchos doctores y todo aquel que le podía ofrecer una sanidad de alguna manera, quizás ella había ido y había gastado su dinero y nadie había podido resolver el problema. Y quizás Jairo ahí, mientras pasaba el tiempo, los minutos, ¿cierto? En esta conversación de Jesús con esta mujer, él quizás estaba preocupado porque decía, cada minuto es importante y cada minuto que estoy perdiendo, ¿cierto? Mi hija quizás se acerca más a la muerte. Pero para Jesús eso no era importante, sino que se tomó el tiempo Jesús para conversar. ¿Para qué? Para que Jairo pudiese entender que él estaba por sobre lo que el hombre podía entender, por sobre lo que el hombre podía esperar, ¿cierto? Entonces cuando esto sucede, le avisan, ¿cierto?, que la hija había fallecido. Y dice que Jesús no le dio una respuesta. La palabra dice que no le dio una respuesta, ¿cierto?, como la que nosotros hubiésemos esperado, ¿cierto?, que le dijera, pucha Jairo, lo lamento que tu hija haya fallecido, mis más grandes condolencias, ¿cierto? Pero no, sino que Jesús le dice, no temas, cree solamente, ¿cierto? Le dice, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho, ¿cierto? Entonces, quizás muchas veces cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil, cuando quizás usted está pasando una situación complicada, ¿cierto? Con un hijo, con una hija, ¿cierto? Con un sobrino, y todos le dicen, mira, este hijo o esta niña o este joven ya no tiene vuelta, ya no hay nada que hacer, ¿por qué no lo dejáis que se aporree solo nomás, ¿cierto? Y aquí a Jairo, ¿cierto? La gente lamentaba y quizás cuántas cosas le decían, porque la niña ya había fallecido, ¿cierto? Pero eh, nosotros también a veces prestamos oído a quienes no debemos prestar oído, ¿cierto? Sino que nosotros debemos escudriñar. Para eso Dios dejó las escrituras. Y dentro de las escrituras, ¿cierto?, que es la palabra de Dios, dentro de todo esto que está escrito aquí, aparece tanto lo bueno y lo malo que sucedió, ¿cierto? Cuando los hombres de Dios cayeron, está escrito para que nosotros podamos entender que no había ninguno, ¿cierto?, que estuviera por sobre lo que nosotros podemos hacer, ni tampoco por debajo de lo que nosotros podemos hacer, ¿cierto? Ellos tuvieron errores, tuvieron aciertos, ¿cierto? Pero cada vez que se dejaron guiar por Dios pudieron tener grandes triunfos. Entonces cuando la hija, ¿cierto?, de Jairo ya había fallecido, dice que Jesús va a su casa con 3 de los discípulos, más el padre y la madre entran al cuarto de ella. Y la gente que estaba alrededor se burlaban de él cuando le dijo, no ha muerto, sino que duerme, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la gente en su sabiduría decía, este no sabe nada de lo que ha pasado, pues si la niña ya murió y nosotros, seguramente algún calificado, algún doctor calificado dijo, miren, ya no hay nada que hacer, la niña murió, ¿cierto? Pero no sabían que frente a ellos estaba el dador de la vida, aquel que no solamente venía para dar vida al cuerpo, sino que también venía a dar vida al alma y venía a restaurar a aquel que se había perdido y aquel que ya no tenía vida, ¿cierto? También lo podemos ver en el caso de Lázaro, ¿cierto?, que había estado 3 días muerto, más cuando llega Jesús, ¿cierto?, le dice, si tú hubieses llegado antes, mi hermano no hubiese muerto, le dice la hermana de Lázaro, más Jesús se para frente a la tumba de Lázaro y le dice, Lázaro, sal fuera, ¿cierto? Y dice que Lázaro revivió, ¿cierto? No con el olor ni con nada de eso, sino que los trapos solamente le dijeron, cámbienle, denle de comer. Y así también a la niña le dice, denle de comer, ¿cierto? Y entonces dice, se burlaban más, en el versículo 40, más echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y tomando la mano de la niña, le dijo,
Talita Kumi, que traducida es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, ¿cierto? Aquellos que le habían dicho no hay nada que hacer, ¿cierto? Aquellos que le dije que se burlaron de él, quedaron sorprendidos al ver después a la niña con vida, ¿cierto? Y es así también cuando Dios hace un milagro en la vida de una persona, también aquellos mismos que dijeron ya no hay nada que hacer por este joven, por esta señorita, déjala que se aporree nomás, pero cuando Dios cambia la vida de la persona, entonces muchos se sorprenden, y debido a ese mismo testimonio es que muchos llegan al camino del Señor. Estamos viviendo quizás un tiempo en que la mayoría de la gente tiene incertidumbre, y quizás lo disfrazan, ¿cierto? Viviendo como si nada pasara. Más sabemos, ¿cierto? Que no estamos viviendo un tiempo normal, que hay un tiempo de excepción, un tiempo en donde le dicen usted puede hacer esto y esto no lo puede hacer, usted puede salir a cierto lugar y a este lugar no puede salir. Y entonces la gente quizás en su interior de su corazón dice qué es lo que está pasando, qué está sucediendo, más la palabra de Dios se está cumpliendo, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros ponemos por obra esta palabra, en que quizás estamos viendo que los jóvenes sobre todo están pasando por un mal momento, ¿cierto? Y nosotros quisiéramos que ellos no murieran, ¿cierto? Sino que por el contrario, que ellos vivan. Y esta palabra habla justamente de una adolescente, de una joven niña, que ya no había nada que hacer, ¿cierto? Ella había partido de esta tierra y sus padres iban a quedar desconsolados. Mas Dios en su amor y misericordia, ¿cierto? Estando Jesús en la tierra, dice que Jesús la levanta de entre los muertos y le dice, como esperanza, ¿cierto? A este tiempo que Dios puede hacer milagros en la vida de la persona, en la vida del joven y en la vida no del tan joven también, ¿cierto? Que puede levantar a aquel que está caído, ¿cierto? Y si nosotros vamos a la Escritura, podemos entender que todo aquel que no conoce a Dios, todo aquel que no ha tenido a Jesucristo en su corazón, en su vida, está muerto, ¿cierto? Dice que está muerto en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque mientras nosotros no lleguemos a la salvación y a la vida eterna a través de Jesucristo, a la redención de nuestros pecados por causa de la muerte de Él en la cruz, ¿cierto? Pues ese fue el motivo por el cual Jesucristo murió. Muchas veces nosotros como creyentes, como predicadores, como aquellos que salen a predicar a las calles, decimos, venga porque la salvación es gratis. Quizás ahí hay un poco de malentendido, ¿cierto? Y la gente lo entiende mal también. No es que la salvación sea gratis, sino que Jesucristo al morir en la cruz pagó por nosotros, por nuestros pecados, ¿cierto? Entonces nosotros acudimos a la gracia de la muerte en la cruz de Jesucristo para poder lavar nosotros nuestro pecado, nuestro error, ¿cierto? Y a través de la sangre de Jesucristo es que Dios nos ve limpios. Y gracias a eso es que nosotros tenemos la oportunidad de entrar a la salvación y la vida eterna que Dios ofrece a través del sacrificio de su Hijo. Y así también esta tarde quisiera que usted pudiese, ¿cierto?, meditar en esta palabra, y quizás usted ha visto a alguien por ahí que le han dicho, esta persona ya no tiene vuelta, esta persona ya no tiene ninguna oportunidad, pero si es su vecino a lo mejor o es su familiar, usted puede orar por ella y Dios puede llegar al hogar de esa persona y transformar la vida de esa persona y cambiar la vida de esa persona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque finalmente, ¿cierto? Dios quiere transformar nuestro espacio, Dios quiere cambiar nuestro espacio. Mire, quizás a veces decimos, ¿por qué vivo en este lugar? ¿Cierto? Cuando hay conflicto, cuando pasan cosas que no quisiéramos que pasaran, ¿cierto? Cuando se vive una realidad que se está viviendo en nuestro país, ¿cierto? Y entonces nosotros decimos, pensamos en nuestro corazón y decimos, ¿cómo me gustaría vivir, no sé, en un barrio que sea bueno, en un barrio que sea tranquilo, ¿cierto? Pero ¿por qué no pedimos al Señor que transforme, ¿cierto? Nuestro lugar donde vivimos en lo que nosotros queremos para vivir, porque así solamente no vamos a vivir nosotros bien, sino que también van a vivir nuestros vecinos, los niños de nuestros vecinos, ¿cierto? Pero si eso está en nuestro corazón como algo limpio, como algo puro para presentar delante de Dios, Dios, ¿por qué no lo va a hacer si dice que donde se unieren dos o tres, Él lo hará? Entonces cuando el pueblo de Israel pasó por el desierto, ¿cierto? Tenía un propósito, tenía un motivo. Ellos desconfiaron de la palabra de Dios, desconfiaron del propósito de Dios y tuvieron que pasar el desierto para poder aprender a confiar en Dios. Y ciertamente, ¿cierto? Aquellos que salieron de Egipto no llegaron a la tierra prometida, pero sí las generaciones que venían. Ese desierto, ¿cierto?, sirvió para que ellos pudieran aprender y conocer al Dios el cual les había salvado. Y así también nosotros vamos a pasar muchas situaciones, pero con un propósito, ¿cierto? Con algún propósito en nuestra vida.
iba a ser también el de muchas veces poder alcanzar mejores cosas y aprender a orar también por nuestro prójimo, porque la palabra dice que debemos amar a nuestro prójimo, y nuestro prójimo es todo aquel que está cerca de nosotros. No solamente los que están en nuestra iglesia, no solamente los que están en la iglesia de aquellos que conocemos, sino en todas las iglesias donde hay predicación de la palabra de Dios. Ellos son también nuestro prójimo, pero también están nuestros vecinos, están aquellos que nosotros conocemos, muchas veces sabemos sus tristezas, sus penas, pero pocas veces oramos por ellos. Entonces, en esta tarde yo quisiera invitarle para que usted también pudiese orar por su vecino, por los jóvenes que viven cerca suyo, para que también se puedan levantar, al igual que esta niña. Dios también les pueda decir a ellos que se levanten. Que Dios le bendiga en este día y le guarde, y esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros.